Bueno, les voy a hablar ahora sobre algo muy importante que es analgesia, sedación e inclusive diagnóstico y manejo del delirio en paciente bajo ventilación mecánica, paciente crítico. En general, esto es importantísimo porque impacta directamente la mortalidad de la gente. Se sabe en estudios desde esta década que un día más de sedación innecesaria impacta directamente a mayor mortalidad de la gente. ¿Ok? Y a nosotros parece que muchos de los que vemos pacientes graves parece que nos pagan por tener a los pacientes inmóviles, dormidos, porque mientras menos dan lata, a veces es mejor para uno, ¿no? Es un error por completo. Entonces vamos a empezar. Este es un ejemplo de un paciente grave. Este es un paciente con COVID, una paciente con COVID-19, una paciente que está en posición prono. Y para tener posición prono, porque está en ventilación mecánica, esta paciente requiere dosis de, uno, analgésicos potentes, casi todos derivados de la morfina, dos, sedantes potentes, algunos que generan efectos cardiovasculares adversos, desafortunadamente como efecto secundario, y tres, relajación o bloqueo neuromuscular en la mayoría de los casos, están ligados. Entonces, un paciente que, pues mientras está bajo ventilación mecánica hipoxémica, vamos a tener que manejar adecuadamente la sedación. Y cuando despierte, cuando nosotros ya haya mejorado la oxigenación y cuando lo estemos despertando, tenemos que evaluar muchísimo el dolor y que no nos haga delirium. Entonces vamos haciendo como una progresión al respecto. Lo primero que vamos a aprender a evaluar va a ser el dolor, después la sedación, después el delirium y después las dosis de los fármacos que tenemos y qué combinaciones podemos hacer entre ellos de forma práctica. Recuerden que la forma de enseñar que tenemos nosotros es dar cosas prácticas, cosas que puedan aplicar inmediatamente, inclusive el día de hoy, quienes tengan guardia nocturna o mañana, quienes tengan guardia mañana, qué medicamentos van a poder utilizar al respecto. Todo lo que les voy a mencionar no está sacado de la manga, todo viene de las guías internacionales más aceptadas. La primera es la de arriba a la izquierda, de la Society of Critical Care Medicine del 2018, que es la guía PADIS, guía de sedación, analgesia, manejo del delirio, agitación, etcétera, y trastornos del sueño e inmovilidad. Es la guía más importante y la que debe de regir nuestra práctica clínica en este momento, la guía de la Society of Critical Care Medicine. Después de eso tenemos otras guías complementarias donde hemos sacado algunas tablas que les voy a mencionar adelante. Primero, ¿cómo evaluamos el dolor? Bueno, existen como 10 escalas para monitoreo del dolor en los pacientes graves. Sin embargo, la más usada a nivel mundial, la más traducida a diferentes idiomas es el CPOT o el Critical Care Pain Observation Tool, ¿ok? Y que es muy fácil de evaluar. Esta herramienta debe estar en todas las hojas de enfermería y debe estar reportado en nuestras hojas de evolución de los pacientes graves, ¿ok? ¿Por qué es la más importante? Porque tiene la mayor sensibilidad y especificidad comparada con las demás pruebas. Las demás pruebas tienen 70% o 50% de sensibilidad y especificidad. Esta es la más alta de todas. Llega hasta el 83% de especificidad. ¿Ok? Son 4 ítems los que evalúa. Primero, ¿cómo está la cara del paciente? ¿Ok? Imagínense que tienen a su paciente ahí intubado, grave, y ya lo están despertando. ¿Cómo se le ve la cara? Se ve tranquilo, se ve relajado, entonces seguramente no tiene dolor. Pero se ve con el ceño fruncido, se ve como que se está quejando, se ve como que tiene datos de una facies álgica, ese paciente entonces sospechamos que tiene dolor. Vamos a dar un puntaje de 0 a 2 puntos en cada uno de los 4 ítems. Entonces, paciente relajado, 0 puntos, paciente tenso de la cara, 1 punto, o paciente quejándose de la cara con datos de que el paciente tiene los ojos cerrados muy fuerte o que está mordiendo el tubo orotraqueal, son 2 puntos. ¿Okay? Más de 2 puntos en toda la escala, en los 4 ítems sumados, más de 2 puntos tenemos que hacer una intervención, ya sea incrementar los analgésicos y ver por qué le está doliendo al paciente. Tal vez es la posición, tal vez es el tubo que le está molestando, tal vez es la cirugía que tuvo, etcétera. Pueden ser muchas cosas, tenemos que investigar al respecto. Segundo ítem, ¿cómo son los movimientos corporales del paciente? Si no tiene movimientos corporales, pues se asume que a lo mejor no tiene dolor. Pero si tiene movimientos como de que se está protegiendo de ti, ese paciente seguramente tiene dolor, ya es un punto. Si el paciente de plano no descansa y está agitado, que se quiere arrancar el tubo, que se quiere arrancar la sonda Foley, que se quiere arrancar la sonda endopleural, el catéter central, etcétera, ese paciente seguramente es porque tiene muchísimo dolor y algo hay que hacer al respecto. Esa es la segunda parte. La tercera parte, el tercer ítem que se evalúa del CPOT es cómo está la sincronía del paciente con el ventilador mecánico. Si el paciente tolera el ventilador perfectamente bien, son 0 puntos. Si el paciente está tosiendo,
tose y tose, tose con el ventilador mecánico, es un punto. Y si el paciente está peleando completamente con el ventilador, o sea, está sincrónico con el ventilador, son 2 puntos, ¿ok? Recuerden, aquí en tal caso tenemos 2 opciones. Optimizar la analgesia o ver realmente en el ventilador mecánico qué es lo que está pasando, porque a lo mejor le está dando algo que no es lo óptimo para ese paciente. Hay que modificar los parámetros, inclusive del ventilador mecánico. Todos los que están tomando el curso en línea de Abeto, pues ya saben de lo que hablamos. Recuerden que la mejor forma de evitar la pelea con el ventilador es programar adecuadamente el ventilador mecánico. Entonces, por ahí empezamos. Y el cuarto ítem es la tensión muscular. Si los músculos se observan relajados del paciente, son 0 puntos, pero si el paciente está bien tenso, rígido, ese paciente son 2 puntos. Sumados los 4 ítems del paciente en lo anterior, si vemos que tiene la cara con un poquito de dolor, si vemos que está un poquito tenso, ya hay que hacer una intervención. O sea, 2 puntos en total refieren que tengamos que hacer un incremento de la dosis o una combinación tal vez de 2 analgésicos y ver cuál es la causa. Hay que preguntarle al paciente si le duele estar en la misma posición todo el día. Ustedes no aguantarían estar 12 horas en la misma posición, todo el tiempo de espaldas o todo el tiempo hacia abajo, como sea. Hasta eso les puede doler, o si les duele la sonda urinaria, algo tenemos que investigarle para quitarle esa causa de dolor. Esa es la más usada para el dolor. Ahora, ¿cuál es la más usada para la sedación? La escala de RASS. Algo tan simple como la escala de RASS es igual de efectivo, inclusive que el índice biespectral o el BIS, pues, que es un canal electroencefalográfico para monitoreo de la sedación en el paciente. Tienen la misma efectividad y el RASS es gratis, ¿ok? Y sin aparatos extra. Escala de sedación y agitación de Richmond. Bueno, entonces, esta tiene que ser obligatoria igual en las hojas de enfermería, tiene que estar ahí plasmada y en nuestras hojas de evolución porque nos hablan para dónde va nuestro paciente. ¿Cómo va esta escala de RASS? Bien fácil. Va de 0 puntos, es en medio, a +4 cuando un paciente está sumamente agitado, combativo, con riesgo para él y riesgo para los que están alrededor, que le está pegando a todo, o de 0 para abajo, a -5, cuando el paciente de plano no responde a nada, está completamente sedado, ni por más estímulos que le hacemos externos, no responde absolutamente nada ni al dolor, ¿ok? ¿Cómo vamos a escoger en qué puntaje de RASS vamos a mantener a nuestro paciente? Bien fácil. Es un paciente que no tiene ninguna indicación de sedación, o sea, que está intubado por sepsis, que está intubado por un Guillain-Barré, que está intubado por alguna patología, no sé, tal vez de cráneo, pero que ya se resolvió la hipertensión intracraneal, que tuvo un distrés respiratorio severo, pero que ya mejoró la oxigenación. Bueno, ese paciente lo queremos en una escala entre 0 y -1. ¿Qué es 0 y -1? 0 es que el paciente está tranquilito, despierto de día y dormido en la noche, pero obviamente con el tubo del ventilador mecánico, pues, o sea, el paciente debería estar así, ¿sale? Y aquí entonces partimos a que una intubación no es igual a mantener una sedación continua, pero sí es igual a la analgesia, porque el tubo duele, entonces debemos poner analgésicos. Pero si el paciente lo sedamos sin razón, lo único que vamos a hacer es prolongar la ventilación mecánica por tiempo innecesario. Entonces el paciente debe estar calmado y alerta o discretamente somnoliento, que tenga los ojos cerrados, pero que cuando nosotros le hablamos o lo estimulemos, abra los ojos y los mantenga por lo menos más de 10 segundos y nos pueda entender y pueda comunicarse incluso por señas o con tableros de imágenes con nosotros o por el celular. Actualmente con el celular se puede comunicar con nosotros fácilmente el paciente intubado, ¿ok? Ahora vamos a cambiar el escenario. Un paciente con distrés respiratorio severo que va empezando o con un traumatismo craneoencefálico severo con hipertensión intracraneal, ese paciente sí requiere estar sedado. ¿Cuál va a ser nuestra meta de sedación en esos pacientes? -4, -5, que es una sedación profunda, que el paciente a lo mejor nada más responde a estímulos muy dolorosos o que de plano no responda a nada. Eso es lo que vamos a querer en esos pacientes, nada más en esos pacientes. Indicaciones básicamente para sedar pacientes, entonces es distrés respiratorio agudo severo. El paciente que tenga un broncoespasmo severo que ponga en riesgo su vida también tendrá que sedarse por algunos instantes, algunas horas tal vez. Un paciente con cráneo hipertensivo, un paciente con estado epiléptico, básicamente son las únicas indicaciones comunes para sedar a un paciente. ¿Ok? Entonces, ya tenemos escala para el dolor, tenemos escala para la sedación y nos importa una muy importante, que es que ya cuando estamos despertando al paciente, no nos haga delirium. ¿Por qué nos pueden hacer delirium los pacientes? Pues porque los tuvimos con fármacos inapropiados, como el midazolam. El midazolam, ustedes saben que no está recomendado en infusión continua para pacientes intubados ni de otro tipo. Porque tienen muchos dispositivos los pacientes, han tenido mucho dolor en sus días de hospitalización. Todo esto predispone o desencadena, a fin de cuentas, delirium
y esto le incrementa la mortalidad de la gente hasta el 30%. Y más del 60% de pacientes graves lo realizan durante la hospitalización. Entonces, ¿cuál es la herramienta que vamos a usar para el delirio? El CAM-ICU, que es el escala del CAM, pero para paciente crítico. ¿Ok? Esto viene basado inclusive desde los términos del DSM-5, que es para diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, que es alteración en la atención, o sea que el paciente tú le dices, le hablas algo y no te pega. O le dices, oiga, haga esto, y le vale madre, no te obedece, no es capaz de entender. Tiene cambios en la cognición y alteración y fluctuación en el estado de alerta. El paciente en la mañana y en la tarde se la pasa dormido, pasa la visita a ver al paciente y no responde nada. Hasta el familiar te dice, oiga, es que lo veo muy dormido. Y en la noche, nada más cuando se va el familiar de la visita, empieza a hacer su desmadre, empieza a quererse arrancar todo, empieza a quererse quitar el tubo, empieza a golpear a la gente. Entonces, eso es fluctuación del estado de alerta, inclusive con inversión del ciclo sueño-vigilia, son datos de que el paciente tiene delirio. Y otra cosa, que la alteración de la conciencia tiene una causa subyacente aguda, que puede ser lo más común, es alguna infección, tal vez respiratoria, tal vez de vías urinarias, alguna alteración en los electrolitos, como en el sodio principalmente, etcétera. Esto nos puede desencadenar delirio. ¿Cuáles son los pasos para diagnosticar este delirio? Entonces, bien fácil. Lo primero que debemos hacer es sacarle la escala de RASS, la que acabamos de ver. Si el paciente que ya no tenga sedantes tiene una alteración en la escala de RASS, un ejemplo, si a mí me tienen sedado, me quitan la sedación, lo que tendría que hacer normalmente es despertar tranquilo o discretamente somnoliento, así que me hables y diga, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Sí pueda entenderse, sí puedo obedecer órdenes, pero si me despiertan y empiezo agitado, ya es un dato que nos puede enfocar a que vamos hacia delirio. O al revés, lo más frecuente. Le quitan el sedante al paciente y el paciente sigue dormido, sin moverse absolutamente nada, horas o días después de quitarle el sedante. En esto clasificamos entonces los dos tipos de delirium. El delirium hiperactivo, que está agitado el paciente, y el delirium hipoactivo, el que el paciente no responde nada. El que tiene peor pronóstico es el hipoactivo, porque eso evita cuando a veces se extuban los pacientes, se asocia a más fallo al retiro del ventilador mecánico, se asocia a desnutrición porque no puede comer el paciente, etcétera, etcétera. Mucho mal pronóstico del paciente. Entonces, ya que tenemos al paciente con una escala de RASS anormal, o sea, o muy agitado, o que esté muy dormido el paciente, tenemos que aplicarle esta escala, pues el CAM-ICU. El paciente tiene un cambio agudo o fluctuación en el estado mental, sí o no, ¿ok? Si tiene un estado mental fluctuante, les digo, en la mañana está bien dormido, en la noche está bien despierto, a veces te hace caso, a veces no te hace caso a nada, es un dato de que el paciente tiene delirio, ¿ok? 2, inatención, que el paciente tú le des una orden y no te haga caso, ¿ok? Entonces, si tú le dices, oiga, esta imagen le enseñas una piedra, le dice, esta imagen, bueno, más bien, señáleme una piedra, le enseñas una pelota, una piedra y un libro, y dice, señáleme cuál es la piedra, y no te hace caso, ya es un dato que puede orientarte que el paciente tiene delirium. O si señala otra cosa que no es, que es un cambio en la cognición, también es un dato que el paciente pueda tener delirium. Regularmente se tiene que aplicar 2 veces este test, digamos, pueden hacerlo de forma bien sencilla, diciendo que señale qué es cada cosa, o de qué, alguna cosa que él identifique, pues, y que pueda expresarla con las manos o si se puede comunicar inclusive con el celular en algunos pacientes, con eso se puede diagnosticar. El 3 es alteración en el nivel de conciencia, ya quedamos con una alteración del RAS, que está un RAS para arriba, un RAS para abajo de lo normal, alterado. Eso es casi diagnóstico también de distrés respiratorio agudo. O si el paciente tiene un pensamiento desorganizado, ¿ok? ¿Cómo podemos evaluar eso? Súper fácil, a la cabecera del paciente, sencillo. Le digo, ¿cuántos dedos ves? ¿Ok? Y él con su mano nos tendría que decir, pues 4. Si no nos pone atención, tan solo ya es un dato que no se orienta que el paciente tiene delirium. Si nos dice otra cantidad, también nos asocia a que tiene delirium, ¿ok? Cosas semejantes se pueden hacer para diagnosticarlo rápido y es importantísimo porque esto tiene tratamiento. En cuanto al delirium, tenemos que evitar los desencadenantes potenciales, vigilar los electrolitos séricos del paciente, que el sodio se encuentre normal, que no tenga infecciones aparte de la que llegó, alguna que se pueda formar nuevamente, trastornos metabólicos como de la glucosa, equilibrio ácido-base, etcétera, y modificar los factores que podamos como no indicar, por amor de Dios, benzodiazepinas de forma continua como el midazolam, ¿sale? ¿Cómo se trata el delirio?
No se trata con sedantes, ¿sí? O sea, eso es un error que un paciente agitado lo vuelvan a sedar, porque eso nada más va a retrasar un nuevo episodio de hiperactivo. Entonces se tienen que dar antipsicóticos. ¿Qué antipsicóticos tenemos? Haloperidol regularmente u olanzapina, son los más comunes. Aunque tenemos de nueva generación como la quetiapina o la risperidona, los más comunes son haloperidol y olanzapina. Haloperidol se puede dar en la gran mayoría de pacientes, solamente tengan especiales precauciones en pacientes adultos mayores. Y siempre que lo pongan, vigilen el ritmo cardíaco del paciente, electrocardiograma, el trazo del monitor, porque puede desencadenar alguna arritmia en algunos casos. Es rarísimo, pero puede ser. ¿Okay? ¿Qué dosis van a usar de haloperidol? Pues en un paciente que no sea adulto mayor pueden usar desde 2.5 miligramos intravenosos o intramusculares. Hasta hay artículos que dicen 100 miligramos al día. ¿Ok? Es una dosis estratosférica, 100 miligramos. La mayoría de sus artículos dicen no más de 10 a 20 miligramos al día. Pero tenemos pacientes que han sido drogadictos, pacientes alcohólicos, pacientes que tengan alguna afección inclusive en cerebrovascular previa. Ellos a veces es más difícil, o como pacientes con trauma de cráneo severo, sobre todo a nivel frontal, es más difícil tranquilizarlos o quitarles este delirium hiperactivo o hipoactivo, entonces a veces requieren muchas más dosis de haloperidol. ¿Ok? En pacientes adultos mayores empezamos con 1 miligramo, inclusive intramuscular para irnos más tranquilos. ¿Vale? Y pueden incrementar la dosis paulatinamente. El haloperidol ha demostrado disminuir la mortalidad de pacientes graves en terapia. Entonces, es algo que pueden usar y es barato. Otro medicamento como la olanzapina puede dar 5 a 10 miligramos, que pueden ser por vía enteral, por la zona nasogástrica del paciente, o intramusculares cada 12 a 24 horas. Es un muy buen fármaco con mínimo de efectos adversos. Es algo muy recomendable. ¿Sale? También pueden usar quetiapina, pero si no, con haloperidol y olanzapina está bastante bien el paciente. Ahora, ¿qué analgésicos vamos a usar para quitarle el dolor a nuestro paciente que debe tenerlo desde entrada cuando un paciente está intubado? Bueno, el que deben tener todos, absolutamente todos los pacientes intubados de ley es paracetamol, a menos que sean alérgicos o esté contraindicado porque el paciente llegó, por ejemplo, por intoxicación por paracetamol, no un ejemplo, con falla hepática, ¿no? Pero si no, todos los pacientes deben tener paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol, aunque solo tiene un efecto muy bajito para analgesia, cuando se suma con cualquier otro analgésico, hace muy buena sinergia y disminuye la dosis del segundo analgésico. ¿Cuánto le vamos a poner de paracetamol a alguien? Bueno, máximo 4 gramos al día. O sea, si tenemos un paciente adulto, pueden darle inclusive 1 gramo cada 6 horas sin problema. ¿Ok? Está recomendado más o menos cada 6 o cada 8 horas. ¿Por qué vía? Aquí está señalado en esta tabla. Por vía enteral. ¿Por qué? Porque es mucho más barato y tiene la misma efectividad que el paracetamol intravenoso, que es muy caro. Eso es un artículo que acaba de salir este año. Entonces, es algo súper factible dar paracetamol porque cuesta 10 pesos y te da 10 pastillas la cajita del similar. Entonces, es súper reproducible el paracetamol por vía enteral. ¿Qué otras opciones tenemos? Ibuprofeno podría darse en COVID-19, no vayan a dar ibuprofeno porque aunque no está demostrado que haga un daño así pleno, hay reportes de que por ahí puede empeorar el pronóstico de estos pacientes. Mucho cuidado al respecto. No está probado todavía, pero mejor si no hay necesidad, no lo damos. Ketorolaco es muy buen analgésico. ¿Cuál es el problema? Que puede empeorar un poquito la función renal o puede desencadenar un poquito de hemorragia digestiva. Entonces, los AINES, si bien no están del todo contraindicados, hay que evitar indicarlos en la medida de lo posible. Solamente en caso de que ya tengamos paracetamol y otro analgésico y aún así no podamos, a lo mejor podríamos indicar un AINE como ketorolaco u otro, ¿sale? Pero con mucha reserva. Y nunca más de 5 días dar AINES, por favor, y menos en pacientes con alto riesgo de falla renal o de hemorragia digestiva. Vale. Ahora, ¿cuáles sí son los analgésicos más usados? Pues los derivados de la morfina, o sea, los opioides. ¿Cuál es el que más se usa actualmente? El fentanil. El fentanil se usa mucho para los pacientes graves, ¿ok? Entonces, fentanil con paracetamol son una muy buena combinación para quitar el dolor en los pacientes críticamente enfermos. Si al paciente le íbamos a poner una dosis alta de fentanil, al ponerle paracetamol se reduce la dosis de fentanil y tiene la misma analgesia con mucho menos efectos adversos. ¿Qué efectos adversos tiene el fentanil? Desafortunadamente,
el paciente en dosis elevadas puede causar un poquito de constipación. Y entonces, eso es algo un poquito molesto porque a veces nos impide para darle la nutrición al paciente. Dosis exageradas dan algo que se conoce como tórax leñoso, que eso impide la ventilación del paciente. Son dosis, pero solamente, sumamente en cantidades exageradas. Regularmente no hay ningún problema con esto. Saquen una captura de pantalla para estas tablas porque les van a ser de mucha utilidad para saber las dosis de infusión y mantenimiento en los pacientes graves. ¿Sale? ¿Qué otro fármaco podemos usar si no tenemos fentanil? A lo mejor tienen morfina. Yo en mi hospital tengo las dos cosas, morfina y fentanil. La morfina, el problema es que libera mucha histamina y sí hipotensa bastante. El fentanil solamente hipotensa cuando usas dosis muy altas, pero la morfina sí, desde dosis bajitas ya empieza luego a impotensarse el paciente. ¿Cuál otra cosa deben de considerar en el uso de opioides que generan tolerancia y abstinencia? ¿Ok? Que si ya pasaron 7 días, el paciente puede ahora tener más dolor y tenemos que incrementar la dosis de los opioides. Y cuando pasan más de 7 días y queremos quitar los opioides, no se pueden quitar de golpe, porque el paciente genera supresión inclusive. Entonces, se va a estar con taquicardia, va a estar agitado. Entonces, cuando pasan más de 7 días, está recomendado por las guías del dolor, tienes que disminuir la dosis al tercio de lo que la tienes en este momento. ¿Ok? Sí, entonces no se puede quitar de golpe porque puede generarle supresión al paciente. Mucho cuidado y después se va bajando todavía de forma más paulatina. Otro medicamento es muy bueno. Ya no se considera ni siquiera opioide, pero tiene un mínimo, menos de un 10% de acción opioide, es el tramadol. El tramadol es un muy buen fármaco para pacientes intubados que están en progresión y que los queremos quitar del tubo. O para pacientes con dolor de todas formas. El tramadol puede usarse una dosis máxima inclusive hasta de 400 miligramos para 24 horas. Un paciente joven de un peso normal más o menos requiere como entre 200 y 300 al día. Un paciente muy obeso hasta 400 al día. Un paciente muy flaquito, 150 inclusive nada más. ¿Ok? Tramadol con paracetamol es una combinación muy buena para cuando queremos extubar ya un paciente y progresarlo rápidamente. Muy, muy buena combinación. ¿Y qué otro fármaco está pegando fuerte desde hace unos años? Es la ketamina. La ketamina es un muy buen analgésico disociativo. Para pacientes, esa está súper recomendado para dos tipos de pacientes. Uno, hemodinámicamente inestables, ¿ok? Tocados. Un paciente hipotenso, no le vayan a poner morfina, por ejemplo, porque se va a chocar más. Ketamina es muy bueno. ¿Okay? O un paciente que tenga tendencia al broncoespasmo, también es muy bueno poner ketamina. Ahora, ¿qué otros medicamentos que se consideran como sedantes con efecto analgésico? Tenemos la dexmedetomidina de primera instancia, que es un muy buen fármaco. Es un fármaco que se hizo famoso con la frase que es sedación consciente, porque el paciente pues, se encuentra bien tranquilito y pues despierto, puedes interactuar con él. Efectos adversos de la dexme que genera bradicardia, ¿ok? Y puede generar hipotensión, aunque en pacientes con choque séptico, por ejemplo, poner dexmedetomidina para sedar al paciente en vez de cualquier otro sedante, mejora obviamente la estabilidad hemodinámica. Es muy buen fármaco para estos pacientes. Usar dexmedetomidina, la dosis máxima varía de acuerdo a la literatura. Por decir, aquí tenemos, dice 0.4 a 1.4 microgramos por kilo por hora. Pero la dosis más aceptada en las guías PADIS es de 0.2 a 0.7. Y también hemos encontrado literatura que viene hasta 1.5 microgramos por kilo. ¿Okay? Usen siempre la menor dosis necesaria para lograr el efecto deseado. Y otro muy usado, y son los que están en el recuadro rojo, es el propofol. El propofol es un sedante bastante bueno, recomendado hasta la fecha en la última guía de sedación, analgesia y manejo del delirio 2018. Es muy buen fármaco. El problema es que a veces hipotensa mucho. Casi cuando intubamos un paciente le dejamos una infusión de propofol, casi a la par vamos a andar indicando en muchos casos un vasopresor, porque sí hipotensa muchísimo. Efectos adversos, cuando se usan a dosis muy altas, más de 5 miligramos por kilo por hora, por ejemplo, que no está recomendado eso jamás. El paciente puede tener inclusive riesgo de hipertrigliceridemia. Los triglicéridos ahora le causan una pancreatitis al paciente por hipertrigliceridemia. El paciente puede orinar verde, el paciente puede hacer acidosis metabólica, se llama síndrome de infusión de propofol. Afortunadamente yo nunca he visto ninguna síndrome de infusión de propofol, espero que ninguno de ustedes lo haya visto, pero está descrito. Entonces, no hay que jugarle. Mantengan la menor dosis posible y la idea en la medicina actual respecto a la analgesia y a la sedación es no usar un solo fármaco a dosis muy altas, sino a usar muchos fármacos a dosis muy bajas para lograr el mismo efecto. Entonces, si tienen un paciente que tiene mucho dolor,
y que lo quieren que esté sedado el paciente por alguna causa, pueden usar una combinación de fármacos que incluya dexmedetomidina dosis baja, propofol a dosis baja, inclusive pueden ponerle al paciente paracetamol y un poco de fentanil, y con eso tenemos 4 fármacos a dosis muy bajita, el paciente se la puede pasar muy bien mientras está bajo ventilación mecánica. Abajo tenemos otros fármacos como etomidato. El etomidato no se recomienda en infusión continua por su presión adrenérgica. El paciente se puede tocar mucho más. O las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no se recomienda poner en infusión para pacientes bajo ventilación mecánica ni casi de ningún diagnóstico, exceptuando algunos diagnósticos muy poco comunes en esta época, como delirium tremens o como algún estado epiléptico. Ahí sí podrían optar por usar benzodiazepinas, pero si no, no hay que usarlas. El tiopental es bastante bueno en pacientes con trauma craneoencefálico tienen cráneo hipertensivo refractario a todas las demás medidas conservadoras. Entonces, lo más usado es dexmepropofol, fentanil tramadol y paracetamol. Con eso vamos a abarcar la mayoría de pacientes y consideren ketamina en el caso de un paciente muy, muy tocado. ¿Ok? Todo esto con la idea de que el paciente pueda salir adelante. Aquí tenemos un paciente neurocrítico. En algún momento estuvo bajo ventilación mecánica. Pueden observar el ventilador mecánico en medio. Los pacientes neurocríticos tienen mucha tendencia a hacer delirio, agitación. Pues se le tiene que manejar desde su inicio. Antes de la operación del paciente neurocrítico seguramente estaba con alguna sedación, con propofol posiblemente, con dexmedetomidina. Ambos bajan la presión intracraneal. La ketamina también baja la presión intracraneal. No es como lo que se consideraba antes, que la subía y luego y se mantenía arriba, ¿no? Sube por segundos y luego baja la presión intracraneal. Todos los sedantes básicamente la bajan. Después de este paciente ya se opera, se le quita inmediatamente los sedantes, se deja tal vez con dexmedetomidina para generar sedación consciente, se le deja analgesia con fentanil y paracetamol, y después de que se extuba, ahí tenemos unas cánulas de alto flujo en la izquierda. El paciente puede generar delirium, tenemos que quitarle todos los estímulos dolorosos y después ya el paciente observa en el fondo ya sin ningún soporte más que un oxígeno con un tanque. Este también tenía poco este paciente. Ya se lleva a buenos resultados esta situación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Doy por terminada mi presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, les dejo los nombres de las guías utilizadas que los pueden consultar ustedes en cualquier momento.